Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar de un tema especial porque pronto llega un aniversario importante para nosotros. Dentro de unos días cumplimos 10 años desde... Hola. Uy. ¿Hablas español? I watch you guys on YouTube. ¿En serio? Sí. ¿Nos has visto? A ver, este chico habla español, ¿verdad? Hola a todos. ¡Qué bien! ¿Dónde has aprendido español? He estado a Costa Rica. ¿Has estado en Costa Rica? Sí. Seguro que tendremos a alguien de Costa Rica viendo el vídeo. ¿Quieres saludar? Sí. Saludos a todos los ticos y ticas. Los costarricenses se llaman ticos. Sí. Y que Dios nos bendiga para siempre. Dentro de unos días vamos a cumplir 10 años desde que nos conocimos, desde que empezamos a chatear en una página web. De hecho, la semana pasada, haciendo una búsqueda en mi correo electrónico, me apareció la primera notificación en la que me decían que Lele estaba interesada en mí. Me hizo mucha ilusión, aunque lo más probable es que previamente yo ya mostrase mi interés. Nosotros quedamos cara a cara por primera vez el 12 de noviembre, pero hemos decidido tratar este tema ahora, en parte porque estamos resfriados por la bajada de temperaturas y no nos sentimos con muchas fuerzas para trabajar un asunto serio de investigación, la verdad. Además, Baby está dando mucha guerra, no para quieta y nos deja hechos polvo. Y a lo mejor algunos pensaréis, bueno, ya vienen estos dos con un refrito de temas viejos. Pues no, vamos a intentar hablaros de cosas nuevas, o aunque sea desde un enfoque nuevo, poniendo especial énfasis en las dificultades de este tipo de relaciones para que veamos hasta qué punto se deben a cuestiones culturales. Y además, sabemos que os gusta un poquito el cotilleo, que sí, que no pasa nada por admitirlo, así que venga, vamos allá. En primer lugar, tengo que decir que a lo largo de estos 10 años he invertido un montón de horas, a veces no muy agradables, ayudando a Javi en muchos procedimientos de todo tipo. ¿Y eso por qué, Lele? A ver, explícalo. Porque todavía no dominas el idioma. Claro, yo no soy autosuficiente al 100% y esto a veces puede implicar cierto desgaste para la relación de pareja, aunque la verdad es que tampoco hago mucho para remediarlo. Es que yo ya no tengo tiempo para estudiar como antes y entre nosotros utilizamos cada vez más el español. Al principio nos comunicábamos en inglés porque yo no tenía ni idea de mandarín. Ahora casi no dependo de la ayuda de otros para comunicarme en el día a día y podría, por ejemplo, renovar mi visado por mi cuenta perfectamente. Pero para las compras online soy un poco vago y se las suelo dejar a Lele, que parece que hasta le gusta. Y por ejemplo, ahora con la compra del apartamento hay cosas con las que me habría perdido porque entran en juego una serie de términos burocráticos, jurídicos y económicos que no controlo. Que sí, que si te pones lo haces e incluso te ayudarían en las oficinas. Pero cuando tienes pareja de aquí no es raro que se ofrezca a echarte una mano y los caraduras como yo nos aprovechamos un poco demasiado. En realidad ya os hemos dicho en otras ocasiones que aquí tienen mucha paciencia con gente como yo, que en la práctica en más de un aspecto somos o nos comportamos como analfabetos. A mí ahora mismo lo que más me cuesta es la lectura, pero tampoco se me da tan mal como para estar siempre pidiendo ayuda a Lele. Y al final cuando te pones tan pesado con cosas tan pequeñitas cansa, ¿verdad, Lele? Sí. Te entran ganas de pegarme una patada en el culo, ¿verdad? Sí. Yo no tengo ningún problema en ayudar a Javi, pero a veces también pierde la paciencia. Se queja, echa la culpa al sistema, al país o incluso a mí. Pero a ver, esto pasaba especialmente los primeros años, ¿verdad? Sí. Ahora ya se me está pasando un poco. Mejor. Es que yo al principio, aparte de muchos prejuicios, tenía incluso algunos comportamientos xenófobos. Porque cuando estaba muy frustrado, a lo mejor se me escapaban cosas como es que los chinos bla bla bla. Y eso, pues es bastante cuestionable. Bueno, al menos no lo decía en público, pero sí a Lele y ella era la que lo tenía que aguantar. Por ejemplo, en los primeros 2-3 años me quejaba mucho de internet porque llegamos a tener velocidades muy bajas de a lo mejor solo 2 o 4 megas. Y con la VPN, YouTube y otras cosas iban que no iban. Pero 10 años después en casa tenemos 1000 megas de conexión, que no está nada mal. Con la mejora de las condiciones de vida, que ha avanzado muy rápido, algunas de esas cosas han dejado de molestarme. Y lo mismo se puede decir de la contaminación, que a veces me desesperaba. Pero ahora mismo lo que más hace que pierda la paciencia son eso, los asuntos burocráticos. Cuando surgen problemas porque el sistema no funciona con mi número de pasaporte o mi
nombre. Y de verdad, Lele, aprovecho para darte las gracias. Sé que es un rollo, otra a lo mejor me habría mandado a freír espárragos hace años, pero también te quiero dar ánimos porque ahora nos toca solicitar la famosa residencia permanente de 5 años y ya verás qué gozada de procedimientos. Nos lo vamos a pasar pipa preparando todos los requisitos, visitando cada una de las oficinas, incluso creo que nos toca viajar a otras provincias. A ver, ahora mismo de 0 a 10, ¿cuántas ganas tienes de divorciarte, Lele? 12. Pero oye, como me den la residencia permanente, entonces sí que no me sacan de este país ni con palanca, me voy a quedar aquí como una garrapata. Otro problema que suelo tener con Javi son sus cambios de humor, porque hay cosas a las que todavía no se ha adaptado y le afectan bastante psicológicamente. Oye, ya vale, ¿eh? Veis, por cosas como esta no le dejo hablar tanto en los vídeos. No, es broma, pero no del todo. Luego hablamos del español de Lele. Por ejemplo, se pone de mal humor por cosas como el tiempo, sobre todo cuando hace calor y se repite mucho. Y a los dos nos da la impresión de que aquí quejarte de esas cosas que no puedes cambiar no tiene mucho sentido, no está tan aceptado. Lo mismo al conducir. El otro día cuando íbamos de camino a la aldea que os enseñamos durante las vacaciones, vi unos cuantos comportamientos cuestionables, vamos a decir, puse la máquina de criticar en marcha y me pegué ahí fácil 1 hora despotricando y teníais que ver la cara de Lele y su madre. Porque cuando pierdes tanto tiempo con algo que no puedes cambiar, algunos aquí piensan que el problema está contigo, no con la situación. Con esas cosas Lele me ve un poco como un bebé gigante y también pasan factura a la relación. A ver, eso no quiere decir que aquí los chinos aguanten con todo tipo de injusticias. Si hay algo que te afecta seriamente y puedes cambiarlo, se espera que lo hagas. Y en más de un caso se llegan a montar unos dramas de aquí te espero. Por ejemplo, con los procedimientos de la compra del apartamento, hubo un banco y también una oficina del gobierno que nos puso pegas por mi nombre. Ay, que se nos pone en rojo, rápido. Y les dijimos, esto está traducido según los requisitos y la ley dice que no me lo podéis echar para atrás. Y Lele entonces sí, se puso en el mismo plan que yo hasta que nos lo solucionaron. Pero lo nuestro fue muy suave. Vimos a una señora que se puso a soltar cosas muy serias y casi llega a las manos. Vale, ya hemos visto que soy bastante dependiente y pesado, cosa que a veces nos genera problemas de pareja, pero también tengo que admitir que soy quizás demasiado exigente con el español de Lele. En primer lugar, porque lo soy conmigo mismo en general. Y en segundo lugar, porque me da miedo que la gente se ría de ella. Porque, a ver, vamos a admitir también que a veces nos metemos un poco con el acento de los chinos cuando hablan español. Toda esta inseguridad hace que corrija los errores de Lele, que le pida repetir algunas frases y crea momentos incómodos. Este es seguramente nuestro mayor problema cuando hacemos vídeos, a los que dedicamos mucho tiempo. Bueno, yo reconozco que no he estudiado lo suficiente, como mucho 2 horas a la semana. 2 horas a la semana de clase, luego también ha estudiado por su cuenta, pero a lo mejor no basta como para poder tener conversaciones así con soltura. Entonces ya sabemos que a lo largo de estos años muchos le habéis dado ánimos, cosa que os agradecemos un montón, pero a lo mejor le hace falta un poco más. Una forma muy fácil para vosotros de decirle que tenéis fe en este proyecto y que queréis escucharla más es suscribiéndoos al canal. No os cuesta nada y para nosotros puede suponer una diferencia enorme. Es más, otro problema que hemos tenido los dos y también con su familia ha sido el de convencerla y convencerlos de que esto de los vídeos podía ser algo serio, entre comillas. Porque en este país ahora sí se está poniendo muy de moda esto de los directos, de hacer vídeos, pero hace unos años todavía estaba muy verde y la gente en general desconfía mucho de estas dedicaciones que no tienen estabilidad ni reputación. O sea, aquí tenemos la ventaja de que nadie nos entiende cuando vamos hablando por la calle, eso nos parece comodísimo, pero durante mucho tiempo la gente más cercana a nosotros tampoco ha entendido por qué lo hacíamos. Dejando todo esto de lado, otra cosa que me molesta un poco de Lele, ya que ella se ha cebado conmigo, es su mentalidad ahorradora. Para mí, excesivamente ahorradora. Esto me viene de mi madre, que puede sobrevivir con 50 euros al mes y está súper orgullosa de ello. A ver, no todos los chinos son así, no podemos generalizar, pero sí que es verdad que en su generación hay algunos que encajan con este perfil. Y yo lo entiendo perfectamente porque su madre nos ha hablado del contexto en el que crecieron, lo pasaron muy mal económicamente. Pero hoy en día esto a veces da lugar a comportamientos quizás no muy razonables desde mi punto de vista.
En ocasiones tengo la sensación de que renunciamos a cosas que deberíamos disfrutar. Y no estoy hablando de lujos, hablo de bienes o servicios que no cuestan mucho dinero y que nos harían la vida bastante más fácil. Por ejemplo, antes de mudarnos a nuestro nuevo hogar, a lo largo del último año hemos tenido un conflicto que ha ido apareciendo de forma más o menos regular porque estábamos alquilando un apartamento bastante caro para esta ciudad. Eran 600 euros al mes, pero vivíamos dentro del campus en el que trabajo, no tenía que conducir y ahorraba mucho tiempo que podía dedicar a mi hija o a los vídeos. Además, a mí cuando lo vi me gustó tanto que no quise dar muchas vueltas negociando el precio, y esto a Lele y su madre no les hizo ninguna gracia, se lo guardaron ahí durante meses. Por ejemplo, ahora también a veces les suelo decir, ¿por qué no contratamos a alguien para que nos eche una mano con las tareas de casa? Porque hay semanas en las que no llegamos, y esto lo hace mucha gente aquí, tampoco cuesta tanto dinero. Esto lo suelen hacer señoras maduras o medio jubiladas, a veces llegadas del campo, y es una forma de ayudar a la economía local, pero no hay manera. En lo relativo al equipo para grabar los vídeos, es verdad que me han dejado gastar bastante dinero, pero esto también lo hemos hecho en gran parte gracias al apoyo de nuestros patreones. Por lo demás, tenemos una vida bastante sencilla. Esta es la ropa que vestimos, nosotros no nos disfrazamos para hacer los vídeos, y creo que tenemos un vestuario bastante reducido, sobre todo yo. Y como sugería antes, a menudo Lele intenta comprar lo más barato posible, aunque esto al menos no lo hace con la comida, y reconozco que a veces me cabrea, porque acabamos con cosas que no tienen la calidad suficiente, no duran, se rompen y al final tenemos que gastar más dinero. De hecho, hoy en día aquí tienes a tu disposición todos los niveles de calidad y precio, y los jóvenes han empezado a exigir y gastar más, pero la gente como Lele y su madre son un poco más conservadores. Pero bueno, yo tampoco me voy a poner muy tiquismiquis con estas cosas, porque si os acordáis, los que nos seguís desde hace tiempo, el primer día en que quedamos cara a cara, el 12 de noviembre de 2011, yo me presenté con unas botas que me costaron 10 euros, que estaban ya destrozadas, y unos calcetines con unos agujerazos por los que asomaban los dedos gordos. O sea, menuda primera impresión. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis, le podéis dar un me gusta, lo podéis compartir y nos vemos en la próxima entrega. A ver si se nos ha pasado el resfriado. ¡Hasta luego! Adiós.